El cerebelo. El cerebelo es una estructura del sistema nervioso central. Es la estructura más grande del encéfalo aparte del cerebro. Contiene mayor cantidad neuronal y es sumamente importante para las vías motoras y sensitivas. Se encuentra dentro de la cavidad craneal, detrás de la parte superior del tronco encefálico. El cerebelo tiene forma parecida a la de un ovoide. Pesa alrededor de 150 y 180 gramos. El cerebelo de los hombres es un poco más grande y pesado que el de las mujeres, esto en etapa adulta. La superficie cerebelosa contiene múltiples pliegues llamados folias. Además, podemos distinguir que tiene una serie de surcos que divide el cerebelo en 3 lóbulos. Tenemos un lóbulo anterior, un lóbulo posterior y un flóculo nodular. Además de eso, macroscópicamente podemos observar que el cerebro está dividido por un vermis que lo separa en 2 hemisferios. Tenemos también la primera fisura, la fisura horizontal, la fisura posterior, el vermis, que ya fue mencionado, el lóbulo anterior, el lóbulo posterior, los flóculos, el flóculo nodular y los nódulos. La mayor parte del cerebelo está compuesta por una sustancia gris que se encuentra en la corteza cerebelosa, en la superficie del cerebelo. Esta sustancia gris es la responsable de elaborar respuestas adecuadas para los diferentes estímulos. Está formada por cuerpos neuronales y prolongaciones sin mielina, que serían las dendritas, axones amielínicos y los teledendrones. Se divide en la corteza cerebelosa y en los núcleos profundos. Esta sustancia gris rodea la sustancia blanca. Esta sustancia blanca se ramifica hacia la sustancia gris, que sería la corteza, formando unas ramificaciones que son llamadas el árbol de la vida. Por esta razón se le llama folias, ya que folia significa hoja. Y en la sustancia blanca también se encuentran las prolongaciones axónicas con mielina y tiene la función de transportar información nerviosa. Está ubicada en la parte interna del cerebelo y tiene fibras aferentes de la corteza y los núcleos profundos, fibras aferentes de los núcleos profundos y axones de las células de Purkinje. En cuanto a su organización microscópica, es decir, lo que no podemos ver a simple vista, tenemos que el cerebelo se divide en 3 capas. Tenemos una capa molecular, que es la capa más externa de esta. Está formada por interneuronas, es una capa formada por múltiples dendritas de las células de Purkinje y axones de las células granulares, que son llamadas también fibras paralelas. Las células de Purkinje, que es la siguiente capa, que es la que está en el medio de la capa molecular y la capa granular, la de Purkinje está justo en el medio, tenemos que se encuentra allí y está formada por una fila de somas de células de Purkinje. Es una única fila, una única soma de células de Purkinje. Las células de Purkinje son las únicas células de proyección que se encuentran en la corteza cerebelosa. Ahora bien, como última capa y más profunda, tenemos la capa granular y está formada por 2 tipos de interneuronas. Tenemos las células granulares y las células de Golgi. Los axones de estas células granulares suben hasta la capa más externa, que es la molecular, y se dividen en 2 ramas paralelas a las folias, que fue lo que mencionamos anteriormente, que son las diferentes líneas que se ven como pliegues que tiene el encéfalo. Entonces, se dividen de una forma paralela a ellas. Por esta razón, estas fibras se le denominan fibras paralelas a estas células, porque se ponen de forma paralela en las folias del cerebelo. Luego de hablar de todo lo que podemos ver macroscópicamente en el cerebelo y de lo que vimos microscópicamente hasta ahora, podemos hablar de que el cerebelo se conecta al sistema nervioso a través de los pedúnculos cerebrales, los cuales son 3. Tenemos el superior, que se conecta al mesencéfalo. Tenemos el del medio, que se conecta al puente, el cual es llamado puente de Barolio. Tenemos el inferior, que se conecta con la médula oblongada. Además de eso, podemos hablar de los núcleos profundos del cerebelo, como ya los había mencionado en la corteza, en lo que son las capas. Tenemos un núcleo fastigio, que es aquel que va a regular el equilibrio. Este es el que nos va a funcionar a la hora de manejar bicicleta, todas esas personas que hacen cuerdas flojas y todo eso, todo lo que tiene que ver con el equilibrio. Tenemos el núcleo dentado, que regula los movimientos finos. Por movimientos finos nos referimos a cosas desde tejer, coser, tomar un lápiz, agarrar una colita, cosas que tengan que ver con movimientos delicados.
Tenemos el núcleo interpósito, que a su vez está con el núcleo globoso y el núcleo emboliforme, y regula la bipedestación. Esto va a permitir que nos mantengamos parados, que podamos caminar y todas estas cuestiones del movimiento. El cerebelo tiene como función mantener el equilibrio, como ya lo había mencionado antes. El cerebelo tiene sensores especiales que detectan los cambios en el movimiento y en el equilibrio. Envía señales al cuerpo para que éste se ajuste y se mueva. También coordina el movimiento. La mayoría de los movimientos requieren coordinación de múltiples grupos musculares. El cerebelo mide las acciones musculares para que el cuerpo pueda moverse sin ningún problema. Coordina la visión. El cerebelo también coordina los movimientos oculares. El aprendizaje motor también. El cerebelo ayuda al cuerpo a aprender movimientos que requieren de práctica y ajuste. Por ejemplo, cuando una persona quiere aprender a manejar bicicleta o tiene algún deporte o toca algún instrumento, el cerebelo se encarga de que el cuerpo aprenda a ejercer dichos movimientos. Por última parte, tenemos que el cerebelo tendrá una división filogenética. Tenemos el arqueocerebelo, que es el más antiguo, que está compuesto por el núcleo fastigio y el lóbulo floculonodular. Estos dos ayudan a regular el equilibrio. Tenemos el paleocerebelo, que está con el núcleo interpósito y el lóbulo anterior. Esto ayuda a la bipedestación y el andar, que uno pueda caminar y estar parado. El neocerebelo, que va con el núcleo dentado y el lóbulo posterior, ayuda a los movimientos finos, como yo lo había mencionado antes, escribir, tomar un lápiz, tejer, coser, entre otro tipo de actividades que se pueden realizar. Para concluir, me gustaría dar este pequeño dato curioso, que es que la palabra cerebelo viene del latín cerebellum, y este significa cerebro pequeño. Se le denomina así porque el cerebelo se encarga de muchas acciones importantes del cuerpo. Por eso le llama cerebro pequeño.